Buenos días. Muy buenos días. Bueno, atrasado, feliz día del maestro que fue ayer. Bueno, muchísimas gracias. Muy Muchas feliz gracias. día, muy feliz día. La verdad que sin usted no podríamos haber aprendido ni siquiera a escribir mamá, ¿no? Que es lo primero que aprendemos. Qué bárbaro. Bueno, muchas gracias. Bueno, eso es un poco lo que encierra lo que sentimos en el saludo, ¿no? Cuando nos saludan por el Día del Maestro, que uno está muy enlazado con la memoria del pueblo, porque bueno, lo que vos dijiste, fuimos con los que dieron los primeros pasos en el conocimiento, nada más y nada menos que la lectura y la escritura, así que uno tiene siempre lindos recuerdos, ¿no? De su escuela, de sus docentes. Sí, la verdad que sí, y también por ahí que nos cuente, ¿no? Cómo viviste este día, cómo ves la educación. Bueno, mira, siempre el 11 de septiembre lo vivimos con mucha emoción, porque sentimos que nuestras comunidades valoran nuestra tarea, ¿no? Sí. Lo que sí, este año lo vivimos con mucha preocupación. Sí. Sobre todo por las propuestas que hacen las variantes de la derecha, ya sea Milei como también Bullrich, ¿no? Porque no nos olvidemos que ambos vienen de la mano del macrismo, y los docentes ya sabemos lo que fue el macrismo, ya sabemos lo que fue Vidal en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, nunca estuvieron tan amenazados nuestros derechos laborales y nunca la escuela pública fue tan maltratada como en ese periodo. Entonces estamos preocupados, sobre todo con estas propuestas que quieren una educación a través de vouchers, ¿no? Sí, una educación arancelada, ¿sería? Y mira, exacto, es decir, vos a cada familia le van a dar un voucher, es decir, como una especie de tarjeta. ¿Viste cuando vas se te acaba la luz y vos vas al kiosco y te dicen recargame tanto? Bueno, vos vas a tener tu tarjeta. Cuando se te acabe el presupuesto que te dan el Estado para la educación de tu hijo, listo, a partir de ahí te haces cargo vos. Eso es el voucher. Es como una hipoteca prácticamente, ¿no? No, ni siquiera una hipoteca. Vos te dan una tarjeta, o cuando te dan la tarjeta para la mercadería, entonces te doy tanto en esta tarjeta. Vos administrala como quieras, pero cuando se te acabe, se te acaba, no me vengas a pedir. Entonces, si a vos se te acaba en la primaria, o se te acaba en el 4º grado de la primaria, en el 3º, o si te la van a renovar año a año, eso no lo sé, pero vos lo administrás. Después, en cambio ahora lo que tenemos es el derecho a la educación. Cada niño, adolescente y adulto en la Argentina tiene el derecho a acceder a la educación, jardín, primaria, secundaria, universidad. Después está la pregunta que lógicamente nos hacemos, es por qué entran esas ideas, esas propuestas en un sector del pueblo, de los votantes. ¿Por qué entra esa propuesta y las votan, no? Porque lógico, uno sabe que tanto la educación como la salud tienen déficit, pero es producto de lo que se necesita, digamos. En las escuelas vivimos diciendo que se necesita más personal, que necesitamos que se construyan más jardines, más primarias, necesitamos otras cosas en la escuela. Entonces se confunde lo que es el derecho a tener una educación libre y gratuita con lo que funciona mal o medianamente mal. Entonces son dos discusiones distintas. Hoy lo principal es que la escuela, y no perder esto de que la escuela siga siendo gratuita, libre, laica, y ese derecho que tiene nuestro pueblo a la educación. Y otra discusión es lo que nos falta. Lo que nos falta se lo vamos a seguir reclamando a los gobiernos como lo hicimos desde siempre. Pero
conservando el principio del derecho a la educación. Claro, sin Ahora, sacar derechos, ¿no? Exacto, lo que quiere Milei y también el sector de la Burrich Sí. es que de la educación no siga siendo un gasto y que cada familia se haga cargo de la educación de sus hijos. ¿Por qué el Estado te tiene que educar desde que tenés 3 años hasta la vejez? ¿Por qué? ¿Entendés? Entonces, y ahí es donde aparecen estas ideas de la meritocracia. Entonces, el que es bueno va a llegar, y el que es malo, y no vamos a estar gastando por uno que no sabe leer y escribir. Se piensa así. Sí. ¿Mm? Sí, es un poco también excluir, ¿no? No incluir. Por supuesto, eso es excluir, es discriminar, totalmente. Sí, pues acá mi compañero te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal? Te habla Mariano La ¿Qué tal? Rosa, ¿sí? ¿Qué tal? Buenos días, Mariano. Buenos días. Mira, te quería, o le quería, mejor dicho, hacer una consulta, ¿sí? Digamos, de su currículum, digamos, con quién estamos hablando, ¿no? Y, bueno, en el espacio, digamos, como docente, y que nos cuente en su currículum, digamos, en su profesión, qué lugar ocupa, ¿no? Para los que están escuchando, ¿no? Para los oyentes, ¿no? Bueno, mira, mi nombre es Gómez Marta, soy maestra de escuela en la zona de González Catán hace 30 años, y soy delegada de escuela, soy delegada de mi escuela. Bien, perfecto. Y ahora una pregunta más, ¿sí? ¿Qué piensa con este tema, ¿no? Que estuvo hablando en el día de ayer Sergio Massa con el tema de los impuestos a las ganancias, perdón? Bueno, mira, por supuesto que estoy absolutamente de acuerdo. Estoy de acuerdo, como todo trabajador, que el sueldo no es ganancia. Entonces nosotros hace muchos años, los trabajadores venimos luchando para que nos saquen el impuesto a las ganancias. Entonces a mí me parece que la medida que toman por decreto es una medida justa, y es más, creo que ese es el camino por el cual se gobierna para el pueblo, claro, y los trabajadores. Por ese camino es el que debieran seguir profundizando, para y esta vez hacerlo extensivo al tema de la soberanía, pero es por ese camino. Por ese camino es por el cual no prenden las ideas de derecha. ¿Por qué prenden las ideas, como le decía recién a tu compañera en la mesa? Sí. Mónica, sí. ¿Por qué prenden las ideas de la derecha, de Milei, las ideas de Bullrich? Porque lógicamente el pueblo necesita cosas, no tiene las cosas resueltas, vivienda, alimento, salud, educación, no las tiene absolutamente, la inflación. Entonces, ¿viste? Es un pueblo que busca respuesta y no las tuvo en su totalidad. Entonces, busca, una salida, en este caso una falsa salida. Ahora, cuando hay una claridad desde el gobierno y dice que le saco el impuesto al sueldo de los trabajadores, bueno, eso es un camino de claridad donde vos estás gobernando para el pueblo. Cuando anuncian que no sé, por ejemplo, para darte una idea, vamos a aumentar el valor del impuesto a las grandes fortunas, eso es gobernar para el pueblo, porque vos recaudás fondos y después lo ponés a disposición de las necesidades del pueblo. ¿Qué se necesita? Cuando lo destinás a apoyar a las pequeñas y medianas empresas, que son las que le dan trabajo a la población. Eso es defender la soberanía y gobernar a favor del pueblo. Son medidas que las veníamos reclamando hace mucho tiempo, bienvenidas sea, y por supuesto que si no se cumplen las vamos a defender, pero las queremos defender con un gobierno que nos garantice la posibilidad, que nos garantice el derecho democrático a manifestarnos en la calle, y no un gobierno como podría llegar a ser
de la mano de los macristas, tanto Virrey como Bullrich, Claro. y para muestra falta un botón que es el proceso del pueblo jujeño, Sí. Ahora le mandamos un saludo al Malón de la Paz. claro, bien, donde el pueblo fue gravemente reprimido y Sí. tienen una constitución donde les prohíbe el derecho a reclamar y a cortar calles, a cortar rutas. Entonces, yo quiero seguir teniendo un gobierno donde me pueda manifestar por las necesidades que tengo, y si tengo que cortar ruta puedo tener el derecho a cortarla, o lo que mi asamblea orgánica decida. Entonces, este es el punto que hoy tenemos en debate. Nosotros, por supuesto, los docentes estamos muy preocupados porque vamos a defender con todo el derecho a la educación, el derecho a la educación libre y gratuita. Después seguimos discutiendo con la comunidad lo que falta y a quién se lo vamos a reclamar, Claro. como Perfecto. lo hicimos siempre, pero a partir del principio y el derecho constitucional y el derecho universal de la educación pública libre y gratuita. Claro. Y con respecto a la educación, ¿no? ¿A cuántos chicos tiene a cargo digamos, cuántos chicos los tiene a cargo en este momento en enseñanza, ¿no? Como docente. Yo tengo dos cargos. Dos cargos. Tengo 30 chicos a la mañana y cerca de 30 a la tarde también. Uh-huh. Pero bueno, tenemos una realidad que, bueno, en Matanza tenemos las escuelas superpobladas, ¿no? Claro. Especialmente la Ferrer, Catán, Virrey del Pino, es muy difícil encontrar una vacante. Entonces, nos hace falta construcción de escuelas. Pero ¿qué sucede? Si sube un gobierno de derecha no nos va a construir escuelas. Claro. Yo quiero seguir luchando y reclamando que construyan más, pero Claro. siempre y cuando me garanticen el derecho democrático a reclamar. Claro. Una pregunta, ¿vos qué pensás de esto del FMI, no? Que tenemos una Argentina realmente hipotecada y como que el dinero que tendría que ser para la educación, para la salud, para la ciencia, ¿no? Que quieren sacar, que es Por tan supuesto. importante en este Bueno, momento la ese ciencia y es el otro tecnología. punto. Bueno, ese es el otro punto que por supuesto que le reclamamos a este gobierno, Sí, que hay que suspender el pago de la Sí. deuda. sí, Y precisamente esos fondos, sí, mirá cómo estábamos antes. Al trabajador le cobrabas impuestos, pero a su vez le pagás una deuda que es absolutamente injusta, que es la deuda que nos dejó el macrismo. sí. Entonces, sí. aplaudo el que a los trabajadores les saquen el impuesto a las ganancias, pero también sería absolutamente correcto y necesario suspender el pago de la deuda e investigar la deuda que es legítima y los fondos que se contrajeron para obra pública, para obras que tengan Sí. que ver con las necesidades del pueblo, bueno, son deudas justas. Ahora, pagar deuda para los grandes empresarios y grandes bancos para resolver sus problemas individuales, yo si no tengo para pagar la luz me la cortan. Sí, Ahora, ¿verdad? ellos tuvieron sus problemas y el pueblo se tuvo que hacer cargo de su deuda. Y que va a ser durante muchísimos años y la van a seguir De pagando. 100 nuestros años, ¿no? nietos. Según nos dijeron 100 Sí, años bueno, vamos a tener que pagar esta deuda. exactamente, 100 años de herencia. Entonces, ¿viste? Entonces, esa es una deuda absolutamente injusta y es parte de lo que le falta a este gobierno para ir a fondo, porque acá necesitamos que a su vez se vaya a fondo Sí. para resolver en serio los problemas y las necesidades de nuestro pueblo, Claro. ¿no? Que son muchas. Una preguntita más, digamos, con Sí. respecto, digamos, bueno, una pregunta con el tema con respecto a la enseñanza. ¿Cuál sería tu filosofía? O sea, como bien menciono, ¿no? ¿Cuál es tu filosofía con respecto a la enseñanza? Mira, el primer punto es el tema de la enseñanza democrática, es decir, enseñar a los chicos a pensar, enseñar a invitar tanto a alumnos como a los padres como a los docentes a ser capaces de transformar la realidad. Primero conocer nuestra realidad,
si, por ejemplo, la escuela tiene dificultades, Claro. si de las necesidades que tenga, bueno, Claro. que tenemos que ser capaces de transformarlas. Claro. Y ¿Utilizan? no seguir... Sí. Sí. ¿Utilizan tecnología en el aula? Tenemos. Ujú. Después, a veces cuesta, viene Claro. algo tardío el mantenimiento, pero tenemos, Claro. hay computadoras, aunque ahora en particular estamos esperando que vengan a repararlas. Mira. A repararlas o a ponerlas a punto para su funcionamiento. Pero en algún momento tuvimos una caja ambulante con computadoras, con netbook. ¿Y las clases? Después cada niño no tiene el suyo, pero sí teníamos en la escuela. Claro. Hoy estamos esperando que vengan a Mira. actualizar todo eso. Qué bueno. ¿Y las clases cómo las organizas? Tus clases. Mira, tenemos los libros que mandó el gobierno municipal y también nos mandaron de Nación. Los chicos tienen libros, o sea que esa es una gran herramienta. Qué bueno. Como para que ellos puedan manipular y tener por lo menos un libro de texto. Tienen de ciencias, tienen de lengua y literatura, Mira. tienen de matemáticas y tienen el de inglés también. Qué bueno, qué bueno. Lo mismo los estudiantes secundarios, ¿no? Claro. Entonces, eso es Una una pregunta, herramienta. ¿estos libros es porque tienen el derecho a estudiar los chicos? Si no tuvieran ese Esos derecho, como libros, quieren sacar, exactamente, ¿no? se lo van a tener que comprar los padres porque el Claro. Estado no va a estar gastando para comprarle libros Claro. digamos, hoy todos los chicos de La Matanza, todos los chicos que están escolarizados tienen libros. Qué bueno esa noticia, qué bueno lo que está diciendo, porque así Eso se hace entiende unos que cuando años, ¿no? quieren sacar el Ministerio de Educación, están queriendo barrer Claro. con todo eso de los libros, de Exacto. darle computadoras, Si nosotros, un por montón de cosas a los ejemplo, chicos. Claro, si nosotros hoy, suponete, hoy, por ejemplo, en la escuela concretamente, hay una posible pérdida de gas. Ya hicimos el reclamo a Consejo Escolar. Sí. Claro. Esperaremos unos días y si no iremos con los papás a ver por qué hay tanta demora, porque necesitamos que nos resuelva la empresa, que defina si hay o no pérdida, porque tuvimos que bajar las llaves y quedarnos sin estufa y los chicos no le podemos preparar nada calentito, pero le iremos a reclamar al Consejo. Claro. Si llegara un gobierno como el de Milei, Sí. va a decir, bueno, hagan la colecta con los padres y que resuelvan. Entonces, la escuela tendrá un presupuesto para resolver lo del gas. Si no lo tiene, y bueno, el Estado no se va a hacer cargo de la infraestructura y de cada cosa que le falte. Claro. Hoy nos falta una taza y tenemos donde ir a reclamar. Claro. Si está demorado, gritaremos más fuerte, pero tenemos a quien reclamar y hay un presupuesto que se define anualmente, Sí. garantizando el derecho a la educación digna. Entonces, Claro. esto es lo que se quiere romper, ¿no? El tema de que la educación sea una responsabilidad individual. Es culpa tuya si tu hijo no se educa. Claro, y eso, digamos, ese es uno de los retos que bueno, te has tenido que enfrentar en tu carrera. Y dentro de esos retos, ¿no? ¿Qué otros retos te has tenido también que enfrentar? Este reto no es la primera vez. En los 90, Claro, por eso la en pregunta. el gobierno de Menem, Ajá. con Cavallo, Ajá. la idea era las escuelas voucher y las charter, el mismo sistema chileno. Mira. ¿No? Pero con la comunidad educativa pudimos frenar y no pasaron de ser proyectos, no llegaron a presentarlos en el Congreso, porque toda la movilización popular los frenó, indignados ante la posibilidad de sacarnos la escuela pública, libre y gratuita. Armamos un movimiento y movilizaciones enormes. Claro. Pero nosotros no queremos esperar, tenemos que, por eso es que es importante, y tenemos una instancia en octubre para Sí, de cara a la elección estamos, frenarle el paso, porque si llegan a ser gobierno van a tener además mayoría en el Congreso y van a aparecer estas barbaridades donde van a querer arrebatar no solamente el derecho del acceso a la educación pública libre y gratuita, sino que además el derecho de los trabajadores, ¿no? El derecho a una jubilación,
vacaciones, aguinaldo, sueldos básicos. Bueno, vamos a pasar a ser contratados, van a terminar con los convenios. Es decir, corremos grandes riesgos. Claro. Y muchos riesgos. Sí, y la última pregunta de mi parte. Es la última pregunta. ¿Cómo evalúas el progreso de los estudiantes que está llevando a cabo, no? Mira, el progreso de los estudiantes va estrechamente ligado a sus condiciones de vida, ¿no? Es un factor que incide muchísimo. Tenemos alumnos que con distintas realidades. Problemas de vivienda, familias ensambladas, algunos que viven con la abuela, algunos que a veces no los pueden traer. Tenemos distintas realidades y también esas realidades duras, porque hay una crisis social enorme, además de la crisis económica, que eso impacta en el niño y la niña. Entonces, algunos no y se superan y se concentran en el estudio y lo toman como una forma de escapar y de distraerse de sus problemas. Pero hay otros que esos problemas los absorben tanto que la escuela no se los puede, en nuestras 4 horas no los podemos aislar de tantos problemas. Pero en general, bien. Nos faltarían cosas, lógicamente. Hoy nosotros, por ejemplo, en concreto, la pandemia nos dejó un duro golpe en lo pedagógico. Los chicos estuvieron casi 2 años aprendiendo virtualmente y tenemos un tema principal hoy, es el tema de la alfabetización. Hoy tenemos chicos de 4º, 5º grado que están aprendiendo a leer. Qué bueno. Entonces necesitamos más personal. Con esto termino, necesitamos más personal para que armemos grupos más reducidos, para que ayudemos a estos alumnos y porque necesitan una atención más personalizada. Ya no alcanza un maestro para 30 chicos. Una pregunta, ¿le sacaron el gabinete, perdón? En el aula. No, los gabinetes están. Después tenemos 1 por turno, ¿no? Por ahí lo ideal sería 2 por turno, pero las escuelas tienen un gabinete por turno y la mayoría de las secundarias también. El tema es si con eso alcanza, porque no alcanza. Cuando detectamos un problema y un chico necesita asistencia psicológica, esa familia, si no tiene obra social, se encuentra con la realidad de que conseguir un turno para un psicólogo es una tarea casi imposible. Sí, ¿verdad? Entonces, falta esa parte, que las derivaciones que haga el equipo puedan los chicos conseguir rápidamente turno para pediatras, fonoaudiólogos, se necesita mucho fonoaudiólogo, psicólogo infantil, muchísimo. Qué bueno lo que estás diciendo y esto, ¿no? De que la escuela no solamente aprendés ahí en el aula, sino que aprendés afuera a luchar por los derechos y la verdad, felicitaciones por todo lo que hacen los docentes. Y bueno, estoy en Fines, así que no sé qué pensar de los Fines, pero yo pienso que es un lugar muy importante, que no hay edad para aprender. No sé si... Por supuesto, claro que sí, exactamente. Yo también enseño en Fines, en secundaria, así que totalmente, eso es lo que ustedes me transmiten, que en algún momento el sistema los dejó afuera, por problemas sociales, económicos, familiares, la mayoría tuvimos que ir a trabajar también. Exactamente, el sistema los dejó, los excluyó. Bueno, hoy tienen la posibilidad de poder cerrar una etapa en cuanto a su objetivo de terminar con un título, así que y se nota, y ustedes así no los hacen sentir a los docentes que tienen ganas de terminar con ese tramo. Así que bueno, los dejo que ya... muchísimas gracias, la verdad. Muchísimas gracias por el tiempo, la verdad que
todas las preguntas las respondiste, así que muchísimas gracias y felicitaciones por lo que hacen. Y sigan adelante, que nosotros vamos a defender desde acá, Radio Arraigo, defendemos la educación pública y también la salud pública. Porque si en todos estos años y con todos los gobiernos que pasaron pudimos seguir garantizando que la escuela sea libre y gratuita, fue precisamente por la unidad que tuvimos con la comunidad, con las organizaciones sociales, con las sociedades de fomento, con las familias, porque ante cualquier amenaza nos pudimos unir para defender lo que tanto bien nos hace, que es la educación para el pueblo. Así que nosotros recibimos a nenes en el jardín y nenas cuando tienen 3 añitos, y con garantizarle este derecho como pueblo y luchar para que sea digno, podemos terminar el ciclo con una carrera universitaria. Entonces son muy pocos los países, especialmente en Latinoamérica, que hoy cuentan con ese derecho. Así que estamos absolutamente orgullosos de nuestra tarea y, por supuesto, levantando siempre en alto las banderas del compromiso por la defensa de la escuela pública. Qué bueno. Así que les mando un abrazo, gracias por el apoyo y bueno, estemos atentos, porque estas ideas y estos proyectos no pueden pasar. No. Bien, allí estaba la docente Marta Gómez de González Catán, delegada docente. Sí. Así que bueno, un saludito. Gracias. Muchísimas gracias.